Hola amigos, bienvenidos. Esta es nuestra sexta sesión de Fe Audaz. Y quiero comenzar hoy recordándote lo que comenzamos a aprender en esta Fe Audaz. La primera semana estuvimos aprendiendo de lo que es creer, de lo que significa la fe. Y aprendimos que fe es creer cuando no veo, que fe es obedecer cuando no entiendo, es dar cuando no tengo, persistir cuando no tengo fuerzas, agradecer a Dios antes de recibir y confiar aún si no lo recibo. La segunda semana estuvimos hablando de que fe es esperar lo mejor, tener la expectativa de que pese a los problemas podemos honrar a Dios y aumentar nuestra capacidad de fe esperando en lo mejor que Él puede hacer para nosotros. También estuvimos aprendiendo que fe es tomar la iniciativa. Y cuando tomas la iniciativa, obedeces a Dios inmediatamente, completamente, con alegría, continuamente. La semana pasada aprendimos que fe es enfrentar tus miedos. Y esta semana es completamente determinante. Quiero que aprendas a creer mientras esperas. Creer mientras esperas. ¿Cómo hago para seguir creyendo mientras espero? ¿Sabes? ¿Has estado alguna vez deprisa, con afán, y Dios parece estar tranquilo? Sucede como cuando los padres quieren salir urgente de casa y le están diciendo a sus niños, apresúrense, apresúrense, tengo afán, y los niños quieren estar tranquilos y no ir al mismo ritmo. Así tal vez nos sentimos cuando estamos en medio de dificultades y queremos que Dios se apresure. Y cuando Dios no está apresurado, ¿cómo esperar en fe? ¿Qué podemos hacer para esperar en fe? Cuando esperas en Dios, ¿sabes? Debes entender cómo es que Dios trabaja. Durante esta semana Dios ha desafiado tu fe, te ha dado un sueño, comenzaste a creer que podía ser posible, has ejercitado el músculo de la fe, has visto uno que otro milagro, has visto una obra de Dios en una u otra área de tu vida, pero sigues esperando por el premio gordo, estás esperando por la gran respuesta de Dios. Cuando esperas en Dios, esperas entender cómo trabaja Dios. Y quiero comenzar a hablar contigo precisamente, a enseñarte 6 fases de la fe. Las 6 fases de la fe tienen que ver con la forma como Dios trabaja mientras esperas un milagro. La primera de ellas es la fase del sueño. Y todo te lo quiero explicar basado en la vida de Abraham. ¿Sabes por qué? Porque Abraham fue el padre de la fe. Fue llamado un hombre de fe. Dios mismo lo catalogó un hombre de fe. ¿Quién más que él para enseñarnos cómo se viven las etapas de fe? La primera etapa es la fase de sueño. Es cuando Dios te muestra un plan, es cuando Dios te dice que quieres lograr algo. Y precisamente con Abraham, Dios le dijo, Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Y quiero que subrayes ahí en tus notas, haré de ti una nación grande. Ese era el sueño de Dios para Abraham. Le está diciendo, Abraham, tengo contigo un gran proyecto y es construir una gran nación. ¿Sabes? Se lo dijo a Abraham cuando Abraham tenía 75 años. Y comienza a pasar el día 1, el día 2, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4. Y comienzan a pasar los días y pareciera que el sueño de Dios no se cumple. Y aquí es cuando tú y yo necesitamos entender que una vez que aparece la fase 1 de Dios en nuestra vida y Dios nos da un sueño, requerimos pasar inmediatamente a la fase 2. La fase 2 es toma una decisión. Toma una decisión, la decisión de avanzar en fe hacia lo que Dios te está diciendo. ¿Sabes? Aquí es cuando aparece en Génesis que Abraham partió tal y como el Señor se lo había ordenado. No se puso a cuestionar, ¿será que de pronto, tal vez, entonces, quién sabe cómo podrá hacer esto? No, Abraham salió seguro de que Dios le había dado un sueño y que Dios era capaz de lograrlo. Y aquí es cuando un sueño sin una decisión es inútil. Si Dios te dio un sueño, si tienes el sueño de lograr algo en tu vida y no tomas la decisión, sino todos los días estás pensando, ¿cuándo se realizará mi sueño? Creo que nunca lo vas a poder experimentar. La clave está cuando decides avanzar en fe.
Lo aprendimos hace una semana atrás, cuando te hablaba de soltar y saltar. ¿Te acuerdas? Cuando hablábamos de en el trapecio de la vida, soltarse del pasado y agarrar lo que está delante, ir hacia el futuro, alzar la mirada hacia lo que Dios está trazando. Esa es la fase 2 de la fe, cuando decides avanzar. Pero justo cuando decides avanzar, inmediatamente aparece la fase 3. La fase 3 tiene que ver con el retraso. ¿Qué significa retraso? Te lo voy a explicar de esta manera. Mira, Dios le cambió el nombre a Abraham. Su nombre inicial era Abraham y luego Dios se lo cambió a Abraham, que significa padre de multitudes. Imagina que Abraham viviera en esta época y fuese a un centro comercial y era, mucho gusto, mi nombre es Abraham, y le preguntaran, oh, señor padre de multitudes, ¿cuántos hijos tienes? Ninguno. Sería hasta vergonzoso tratar de decir, yo tengo un proyecto divino y es que Dios va a hacer conmigo una nación. ¿Y cuántos hijos tienes? Ninguno. Pues eso es lo que le está ocurriendo a Abraham. La fase del retraso. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Y esto está ocurriendo justo cuando han pasado 11 años y no hay respuesta de Dios. ¿Sabes que un sueño de Dios no se cumple instantáneamente? Hay un espacio entre el sueño de Dios y el cumplimiento de ese sueño. Y ahí en medio de esa etapa aparece el retraso. ¿Quieres saber si estás en esa etapa de tu sueño? Que si quieres saber si estás en esa etapa de tu vida, entonces verifica. Es cuando aparece la duda. ¿Será que Dios lo va a hacer? Es cuando aparece la desesperación. ¿Cuándo Dios lo va a hacer? Es cuando aparece la tentación de tomar atajos. Es decir, Dios no me está ayudando, pero como Él me dijo, yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer esto para ver si ocurre. Es cuando tomas la determinación de salir corriendo a ver qué vendes, qué empeñas, para ver si es que Dios puede hacer algo. Y aquí la mejor respuesta para ti en esta etapa es espera. El salmista David pudo decir, confiadamente esperé a Jehová y Él me sacó del pozo de la desesperación. Porque entendió que desde que lo ungieron como rey hasta el momento de cumplir su sueño, tendría que pasar por la etapa del retraso. Pero ¿sabes? Después de la etapa del retraso, aparece inmediatamente la fase número 4, que es la fase de la dificultad. Es cuando las cosas pasan de mal a muy mal, de Guatemala a Guatepeor. Es cuando las cosas pasan de malo a imposible. Mira lo que ocurrió. Es cuando Abraham comenzó a decir, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre a los 90? ¿Ser Sara madre a los 90? Es aquí cuando comienza el momento clave, la crisis en el proyecto de Dios para la vida de nosotros. Las cosas van mal y pareciera que el sueño de Dios sería imposible de alcanzar. Pero déjame animarte con esto. Cuando estás en la etapa de la dificultad, va a aparecer la etapa número 5, la fase número 5, que es cuando te encuentras en un callejón sin salida. ¿Sabes qué es estar en un callejón sin salida? Es cuando Abraham dijo, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah, y una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Sabes? Estas etapas de la fe son recurrentes en nuestra vida. En todas las historias de los hombres de la Biblia, estoy usando a Abraham, pero he podido usar a David, he podido usar a José, he podido usar al mismo Jesús. Cada una de las etapas de la vida de los grandes hombres de Dios en la Biblia, recurrentemente viven estas 6 etapas. Hay un callejón sin salida. Ahora Dios está pidiendo que le entregues lo que más has soñado. Y aquí es cuando, si quieres saber si estás en esta etapa, te preguntas, ¿cuánta esperanza tengo de que Dios realmente va a cumplir lo que me ha dicho? Aquí es cuando aparece la duda y comienzas a utilizar las palabras nunca, nunca, nunca. Aquí es cuando comienzas a creer que tal vez nunca va a ocurrir, ¿sabes? Hasta que aparece finalmente la fase número 6, que es la fase de la liberación. Mira lo que ocurrió en la fase de la liberación.
Abraham miró sus ojos al cielo y esperó, y Dios le dijo: Abraham, no es necesario que me sacrifiques a tu hijo, porque yo sé cuánto me amas. Es la prueba de fe que Dios pone en nuestra vida, pero luego llega la etapa de la liberación. Y es cuando dice: en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Y Abraham alzó la vista, y allí en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Y fue entonces cuando tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso el nombre de El Señor provee. ¿Sabes cuándo es la fase de la liberación? Cuando en medio de tu encrucijada ves como Dios provee milagrosamente. Cuando tú menos te lo esperas, aparece una respuesta de Dios que trae para ti la libertad en el momento que estás viviendo. 6 fases de la fe. Ahora bien, pacientemente necesitas seguir creyendo cuando estás en este proceso. Necesitas seguir confiando. Necesitas seguir poniendo tu mirada en el Señor mientras ves el cumplimiento del sueño de Dios en tu vida. Ahora la pregunta es: pastor, ¿cómo seguir creyendo mientras espero en Dios? ¿Cómo seguir creyendo si he visto que todas mis esperanzas están al límite? ¿Cómo seguir creyendo? Te voy a dar unas herramientas para que sigas creyendo en el Señor y veas cumplido lo que Él te ha dicho. Lo primero que quiero que recuerdes es lo que Dios puede hacer. Cuando te encuentres en momentos de encrucijada, en momentos difíciles, cuando la situación pueda estar fuera de control, del control tuyo, recuerda que no está fuera del control de Dios. Cuando entiendas ese punto, podrás recordar lo que Dios puede hacer. No lo que tú podrías hacer, lo que Dios puede hacer. Cuando Abraham vivió este momento, dice Romanos capítulo 4, 17, que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. ¿Te puedes imaginar un hombre viejo a los 100 años creyendo en una gran nación? Se le pasó la vida aparentemente y no había pasado nada. Sin embargo, Abraham creyó que Dios podía darle vida a los muertos y que Él crea cosas nuevas de la nada. ¿Sabes? Tal vez hoy necesites recordar en tu matrimonio qué es lo que Dios puede hacer. Tal vez dijiste esta mañana: ya no hay nada que hacer en mi matrimonio, todo se fue al piso. Recuerda, Dios puede darle vida a tu matrimonio muerto. Dios puede crear amor donde ya no hay nada. Tal vez tu problema es completamente financiero y estás diciendo: ya no hay nada que hacer, perdimos nuestra casa, el banco nos la va a rematar, perdimos esta inversión que hicimos. Y ahí es cuando debes recordar lo que Dios puede hacer y recordarte esta promesa de Dios: todas las cosas son posibles para aquel que cree. ¿Qué es lo imposible para ti hoy? Comienza a recordar lo que Dios sí puede hacer. Si hay algo imposible para ti, recuerda que para Dios no lo es. Y también recuerda lo que dice Lucas 18, 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Eso nos dice entonces que podemos confiar en las promesas de Dios. Ese es el segundo consejo que te doy en este día. Si estás pasando un momento donde tú crees que nada es posible, es el momento de confiar en las promesas de Dios. Mira lo que hizo Abraham. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. ¿Sabes cuál es el modo de Dios para cumplir los sueños? Cree y espera. Cree y espera. Abraham creyó y esperó, y de ese modo llegó a ser padre de naciones. En nuestra familia experimentamos algo bien interesante. Dios nos dijo a mi esposa y a mí que íbamos a tener una generación de siervos, de ministros. Y pasaron 15 años de nuestra vida desde que nos casamos y no veíamos respuesta de Dios.
hubo momentos en donde decíamos, esto será imposible. Hubo momentos donde pensamos, nunca tendremos hijos. Hubo momentos donde pensamos en la posibilidad de hacer algo para ayudar a Dios. Tal vez podríamos ayudar a algún niño que no tuviese familia y adoptarlo. Sin embargo, decidimos creerle a Dios en los momentos más difíciles. Y cuando recibimos el reporte del médico donde nos decía que mi esposa y yo éramos estériles porque después de haber intentado múltiples procedimientos no había manera de tener un hijo, fue entonces cuando decidimos creerle al Señor. ¿Sabes? Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que simplemente te des cuenta que es todo lo que tienes. Fue en ese momento cuando comenzamos a creer y a esperar en Dios. Creer y esperar en Dios. Y eso cambió las cosas. Hoy nuestro hijo tiene 5 años y nos alegra la vida y vemos el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero pasaron muchos años desde que recibimos la promesa hasta que Dios trajo su cumplimiento. Y pasamos también por esas 6 etapas. Fueron etapas donde nos sentimos en la encrucijada, pero también fueron etapas donde vimos la gloria de Dios. Recuerda, agárrate de una promesa de Dios. Mi esposa y yo nos agarramos en cuanto a esa situación de una promesa. Señor, tú eres el único que puede dar herencia, porque herencia de Jehová son los hijos. Es probable que tú estés diciendo hoy, nunca podré casarme, nunca podré tener un hogar, nunca podré tener hijos, nunca podré tener la empresa. Pero es allí donde Dios te invita a agarrarte de sus promesas. Es allí donde Él te dice, es posible, solo necesitas creer y esperar. Así que te invito a reconocer los hechos en fe. ¿Sabes qué significa esto? Que normalmente la gente cree que fe es negación. Chistosamente digo, cuando a alguna persona de la iglesia le dicen, ¿tienes cáncer? Declaro que no tiene cáncer. No, eso no es tener fe. Fe es mirar la realidad. Sí, tengo cáncer, pero Dios puede hacer algo al respecto. No es negación. Fe es ver las realidades, pero por encima de las realidades, ver al Dios que obra. Mira lo que ocurrió en la vida de Abraham. Dice que su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Abraham decía, estoy viejo, ya no podré, pero Dios sí puede. Y también sabía que la matriz de Sara estaba completamente muerta. Sin embargo, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, porque sabía que Dios podía darle vida a lo que estaba muerto. ¿Sabes? No sé cuál es la enfermedad que tú tienes hoy, no sé cuál es el problema que tienes hoy, pero lo que sí sé es que Dios puede hacer. Y también puede ocurrir que tú estés diciendo, ya no se puede hacer nada. Tú tal vez no puedes hacer nada, pero Dios sí puede hacer mucho, mucho todavía. ¿Sabes? No permitas que tu fe flaquee. Aprende a identificar los hechos en fe. La fe no es ignorar la realidad o fingir que un problema no existe. ¿Ve? No es estar parado en medio de una playa con un sol ardiente diciendo, el sol no quema, mis pies no se están quemando por la arena caliente porque tengo fe. No, es reconocer que la arena está caliente, que el sol está caliente, pero que Dios puede enviar nubes para que haya sombra sobre tu vida y te proteja. Esa es la gran diferencia. La fe es enfrentar una situación desesperada sin desanimarse por ella. Habrán días de llanto. Con mi esposa nos agarrábamos y llorábamos y decía, ¿cuándo será? Y yo le decía, no sé si hoy, no sé si este mes, no sé si el mes próximo, pero lo que sí sé es que Dios cumple lo que promete. Te invito hoy a desafiar tu fe, a reconocer los hechos reales que estás viviendo, pero por encima de eso, agarrarte de las promesas de fe que Dios ha dado para ti.
Dice, Abraham sabía todo esto, pero su fe no se debilitó. ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Que tus ingresos no dan para cubrir la deuda? ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Que ese marido no cambia? ¿Que ese hijo que está en problemas no cambia? ¿Qué es lo que tú sabes? No permitas que lo que tú sabes debilite la fe, porque también sabes que Dios cumple lo que promete. Por eso, regocíjate con anticipación. Me encanta como dice Romanos capítulo 4, versículo 20 acerca de Abraham. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte y alabó a Dios plenamente, convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Puedes ahí donde estás levantar tu mano y decir, yo sé que tú cumplirás lo que prometes para mi vida. Yo sé que tú traerás salvación. Yo sé que tú traerás respiro y liberación sobre mi vida. Yo sé que mi familia está guardada. Yo sé que ese hijo que anda en la droga volverá a ti. Yo sé que ese esposo que es violento, ese esposo que es drogadicto, ese esposo que es borracho, será cambiado por el de Dios. Yo sé que ese esposo que es distante será transformado por la misericordia de Dios. Yo sé que esa esposa que no es amorosa será cambiada. Yo sé que mi familia será transformada por el amor de Jesús. Yo sé que vendrá la respuesta financiera. Yo sé que vendrá ese empleo. Porque alabo el nombre del Señor porque Él puede hacer más de lo que yo puedo imaginarme. ¿Sabes? Frente a estas cosas, tú y yo necesitamos regocijarnos con anticipación. Cuando comienzas a llorar, es porque está diciendo Dios, tú no puedes hacer nada. ¿Recuerda la historia de Jesús? Cuando fue a visitar a Marta y a María, Jesús le dijo, ¿por qué lloras? Sin embargo, Él llora también. Y cuando Jesús llora, no llora porque Lázaro está muerto, porque Él sabe que Lázaro va a vivir. Llora porque aunque le dijo a sus amigos, Lázaro va a resucitar, sus amigos estaban llorando porque pensaban que no había nada que hacer. Tú y yo podemos agradar a Jesús regocijándonos con anticipación. Finalmente, quiero compartirte 3 clases de liberación. ¿Sabes? Dios libera de muchas maneras. La primera de ellas es una liberación circunstancial. Y a esto yo lo llamo ese tipo de respuesta milagrosa que Dios da y cambia una situación inesperada así. Eso es una liberación circunstancial. Dios también trae liberación personal. ¿Qué significa una liberación personal? Es cuando Dios no cambia las circunstancias, sino te cambia a ti. ¿Recuerdas cuando los discípulos estuvieron por primera vez en el mar y se levantó una tormenta? Dios hizo un milagro. Jesús hizo un milagro y trajo paz. Y las aguas se calmaron y reprendió los vientos y hubo gran bonanza. Eso fue una liberación circunstancial. Pero en otra oportunidad estuvieron en una tormenta y Jesús no detuvo la tormenta. Porque quería que ellos crecieran, quería desarrollar su carácter, quería cambiar la vida de los discípulos. Y es en ese momento cuando te toca bajarte del barco y tomar la determinación de caminar en fe sobre las aguas tormentosas. Eso es una liberación personal, cuando Dios te cambia internamente a ti. Pero creo que hay una liberación final, ¿sí? Donde hay problemas que van a seguir, donde Dios los va a aliviar, pero no los va a quitar completamente, donde hay un dolor que sabes que está, pero Dios no lo va a quitar completamente. Y esa liberación final es solamente para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Al final, Él te llevará al cielo, donde no hay ninguna pena, donde no hay sufrimiento, donde no hay tristeza, donde no hay dolor. Esa es la liberación definitiva de Dios. Es la liberación final. Por eso es que dice, así que regocijémonos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. También dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Si tú estás escuchando este video y has estado conmigo, conectado durante las 6 semanas, llegó el momento de decirle, Jesús, yo quiero tu liberación final y necesito entregarte mi vida. Y quiero que ores conmigo. Y quiero que le entregues a Jesús tu corazón. Repite conmigo, Señor Jesús,
entiendo que necesito caminar más en fe. Ayúdame, porque tal vez estoy en una de las etapas de la fe y he dejado de creer, he dejado de confiar, he olvidado lo que tú puedes hacer. No estoy reconociendo cada hecho de mi vida en fe, pero quiero regocijarme con anticipación en la liberación que tú traes para mi vida. Te suplico que traigas paz y restauración. Entra a mi corazón y dame nueva vida. Amén y amén. Hemos llegado al final de esta serie de Fe Audaz, donde sé que tu fe fue estirada, expandida y donde creciste. Pero aquí no termina todo. Quiero que sigamos conectados. En tu cartilla vas a encontrar dónde puedes conectarte con nosotros en la Iglesia Integral de Restauración, en la calle 163A, 8A 82, en el barrio San Cristóbal Norte, en Bogotá. Puedes también entrar a nuestro Facebook, IIR San Cristóbal Norte AD. También puedes entrar a nuestro canal YouTube, IIR San Cristóbal Norte. Y ahí puedes mantenerte conectado con nosotros. ¿Sabes? Hoy termina esta sesión, pero quiero que prepares una gran fiesta de celebración. Que la próxima reunión, yo no voy a estar presente en el video, pero tú y tus compañeros de grupo pequeño que han crecido contigo, preparen una gran celebración para que vean la gloria de Dios y se regocijen en las cosas nuevas que vienen. Y luego vamos a tener una pequeña pausa de una semana y te voy a explicar otra nueva serie de 6 semanas donde vas a crecer en el perdón, en el amor y la reconciliación. Te bendigo y gracias por haber estado con nosotros y con la Iglesia Integral de Restauración y con su pastor amigo José Raúl Galvis. Dios les bendiga.